Quienquiera que fuese el que golpeaba la puerta, no se cansaba de hacerlo. Toda filosofía es una mirada. Hacer listas me ayuda a refrescar la memoria. En las mañanas, durante el desayuno, entretenía a mis papás contándoles mis aventuras nocturnas. Sus voces gritan al unísono. ¡Bravo! ¡Bravísimo! En casa de mi Voces y miradas que acompañan esta temporada de Entre Libros, el podcast de literatura de la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla y la Fundación Círculo Abierto. La narradora argentina Griselda Rinaldi nos presenta hoy en Entre Libros Hogar, Dulce Hogar. Una propuesta que desde la música, los cuentos, la narración, nos hace pensar en cuán diversos somos. Bienvenida, Griselda. Hola niños y niñas, grandes, chicos, pequeñitos, gatos y perros. Acá estoy, desde Misiones, cerquita del Brasil y Paraguay, Argentina, feliz de aceptar esta invitación tan hermosa de Círculo Abierto en este programa Entre Libros. Vamos a dedicar un montón de programas a la literatura y a nuestros invitados, que son gente de libros, gente de lectura, personas que desde muy pequeñitos han tenido la posibilidad de leer o que alguien les lea. Nuestro primer programa está dedicado al hogar. Dirán los niños y las niñas, hogar, dulce hogar, decía mi abuela. Está dedicado a las familias en todas sus formas. Desde que el mundo es mundo, hombres y mujeres trataron de agruparse. El hombre y la mujer de las cavernas se reunían alrededor del fuego y a la noche se contaban historias. Se quedaban un tiempo en un lugar y luego se iban a otro. Pero hubo un momento en que esos hombres y mujeres comenzaron a quedarse más tiempo en cada lugar. Algunos a cultivar y a su vez a construir sus casas. Fue así que empezaron a nacer las primeras aldeas. De ahí nacieron las ciudades, de ahí nacieron los países, las regiones. En cada uno de ellos y en diferentes formatos está la familia. Sabemos que hay tantas familias, formas de familias y colores de familia como personas hay en el mundo. Nos parece un tema que la literatura lo ha abordado desde diferentes lugares. Así es que hoy, un poco con humor, un poco en serio, pero aferrados a esa maravilla que son los cuentos, vamos a dedicarnos a hablar de las familias. Así que niños, niñas, grandes y chicos, atención, para que cada uno después tenga algo para decir y compartir. También vamos a dedicar este programa a una de las ilustradoras más importantes de Iberoamérica, Isol Micenta, la cual tiene varios libros, además de muchísimos premios como ilustradora, en torno a ese misterio que es la familia. Y bueno, la familia será lo que será, pero como dice esta canción, la familia siempre está. Greta y Vicky retiran la mesa, Leti lava la sartén, Tweety saca la basura y papi prepara el café. Ufa, decimos, ya lo hicimos ayer.
compartimos todo, lo que falta y lo que hay. Si hay pollo, comemos pollo, y si no, migas de pan. Peleamos de tanto en tanto, con afán de defender lo que cada uno piensa que está mal y que está bien. Y así vamos por la vida, capeando el temporal. Y cuando las papas queman, la familia siempre está. Mamá por la mañana se despierta y nos da muchos besitos a los tres. Y después nos acompaña a la escuela General Manuel Belgrano del Distrito Escolar número 6. Y después durante el día vendo avisos en la guía integral educativa de ajedrez. Papá es un modesto comerciante, vendo medias y soquitis de algodón. Canta tangos por lo bajo mientras hace su trabajo. Soy el rey de la canción. Pero tiene voz nasal y le dijo el profesor que probara con las ráganas de sal. Tía Greta vive al lado, es hermana de papá. Tiene una peluquería y trabaja todo el día, despeinando a los demás. Los chicos, entre tanto, van pasando sus jornadas de tiza y borrador. Y a la vuelta del colegio el reencuentro es con un beso en el living comedor. Aquí compartimos todo, lo que falta y lo que hay. Si hay pollo, comemos pollo, y si no, migas de pan. Peleamos de tanto en tanto, con afán de defender lo que cada uno piensa que está mal y que está bien. Y así vamos por la vida, capeando el temporal. Y cuando las papas queman, la familia siempre está. Y así vamos por la vida, capeando el temporal. Y cuando las papas queman, y cuando las papas queman, la familia siempre está. Esta es la historia de una familia, la familia Gómez. Una familia grande, nutrida y abultada, tan llena de gente que algunos despistados la confunden con un pueblo, tan numerosa que no solo está constituida por personas, sino también por las plantas, los animales, que llevan también el apellido Gómez. La mamá Gómez es una señora alta, con unas piernas largas y los cachetes anaranjados. Vista desde la cintura para abajo parece un cabello de ángel, de la cintura para arriba la copa de un árbol de mandarinas. El papá Gómez es un hombre muy corpulento que usa una gorra los fines de semana. No fuma en pipa y casi siempre se lo ve de mameluco cuando sale a trabajar. De mayor a menor, los hermanos Gómez son los siguientes, 2 puntos a saber: Florencia, Horacio, Leonora, Marisa, Teresa, Estela, los mellizos Donato y Dolores, Soledad, Martín, Marcelino, Salvador, Pancho, Jazmín, Clavelina, Jacinto, Luis Pedro, el Conejo, María de los Ángeles, la Tortuga, Juan Alberto, el Perro, Sofía la Gata y Don Carlos, un pajarito al que algunos bautizaron Benjamín por ser el menor en cuestión, en tamaño y en edad. Papá y mamá Gómez duermen en una habitación un poco rara, pequeña pero de cama bien grande. De este modo, todos los hijos Gómez se pueden meter adentro las noches de tormenta cuando tienen miedo, cuando tienen ataques de mimos o sencillamente ataques de domingo. Florencia, Leonora, Marisa, Teresa y Estela Gómez se las arreglan en una sola habitación.
Allí cada una tiene su propia cama, pero todas comparten el ropero, el escritorio, la biblioteca y el espejo. Lo mismo ocurre con los varones Horacio, Donato, Martín, Marcelino y Pancho, que duermen en la misma habitación. Y se llevan bastante bien, a no ser por las veces que alguno de ellos pierde la zapatilla. Y ahí entonces la habitación se convierte en un campo de batalla. Dolores y Soledad, las más chiquititas de las mujeres, se reparten el comedor. María de los Ángeles está siempre con ellas. Soledad usa la cuna heredada de sus hermanos mayores. Y Dolores, una cama que de día es sillón. Jazmín, Clavelina y Jacinto comparten el patio de entrada. Luis Pedro y Juan Alberto, la cucha, o sea, la casita de perros. Don Carlos se acomoda en la rama del ciruelo y canturrea todo el día. Y Sofía en el lugar más confortable de la casa, en invierno cerca del horno y en verano del ventanal. La familia Gómez es un ejemplo de organización. Para bañarse tienen horarios. Para hacer las compras, turnos. Para hablar por teléfono sacan número y los cumpleaños se festejan una vez por mes. ¡Ay! Es tan lindo verlos cuando miran la televisión, porque el comedor se convierte en una gran platea de cine. Así son los Gómez, muchos, pero felices y organizados. Y nada más habría para contar sobre los Gómez si no fuera por lo que les pasó. Aquel domingo terrible. Resulta que les regalaron entradas para ir al circo, pero el circo quedaba en la otra punta de la ciudad. Y si hay algo que los Gómez nunca habían logrado, era salir a pasear todos juntos a un sitio, porque no podían llegar nunca todos juntos de pie. Los Gómez eran tantos, pero tantos, que al verlos en la parada, los que manejaban los colectivos seguían de largo, porque tan solo con los Gómez llenaban el bus entero. En un taxi no entran, ni ocupando el portaequipajes. Bicicleta tienen una sola, y con rueditas, y autos necesitarían como 6. Cuando los Gómez recibieron las entradas para el circo, ¡ja!, se pusieron contentísimos. Los más chiquitos dieron saltos de alegría tan altos que casi pegan sus cabezas contra el techo. Pero cuando en cambio se dieron cuenta de que no podrían ir, se pusieron tan, pero tan tristes que de solo verlos daban ganas de llorar. Vamos a hacer un paréntesis en este lugar de la historia. Tratemos de imaginar ustedes y yo cómo es la pena multiplicada por 23. 23 pares de ojos apenas abiertos hasta la mitad. 23 miradas que se caen al suelo. 23 cabezas que no pueden levantarse. 23 bocas apretadas de rabia. 23 corazones que laten desilusionadamente. La gente del barrio quería mucho a los Gómez. Para el almacenero, por ejemplo, eran los mejores clientes. Para la directora del colegio, la mayor parte del alumnado. Para los chicos, bueno, no había uno solo de los chicos del barrio que entre sus amigos no contara por lo menos con uno de los Gómez. Decididos a brindar ayuda a la familia, los vecinos de todo el barrio se reunieron a pensar. Se juntaron en el medio de una plaza y después de algunos minutos, cada cual aportó una solución. Bueno, dijo uno, que vayan los más grandes y entre todos nosotros les cuidamos a los chicos. Imposible, dijo otro. Los Gómez están en contra de la discriminación. O van todos o no va nadie. Bueno, que vayan de a 3 por semana. Pidamos prestado un elefante, dijo otro. Ya sé, alquilemos el vagón de un tren. Al oír que mencionaban la palabra tren, la cara de un vecino se le iluminó hasta las orejas. Las mejillas se le prendieron como si fueran lamparitas. El hombre saltó de alegría y dijo que tenía una idea brillante, maravillosa, y los demás hicieron silencio para escuchar. El hombre habló pausadamente.
Las palabras le salieron redondas, parecían burbujas de luz. ¿Y bien?, dijo el hombre para terminar. Yo puedo aportar mi tractor, concluyó. Bueno, y yo mi triciclo, siguió el heladero, cuando se repuso de la sorpresa. Y yo mi monopatín. Y el albañil prometió su carretilla, y la señora de la esquina su changuito, y el muchacho de la vuelta de la esquina una moto, y hasta fueron propuestos un trineo y una patineta. La cuestión es que al día siguiente el señor Gómez asomó triste su nariz por la ventana y se encontró con la sorpresa. «Dios mío», se dijo desconcertado. ¿Pero qué es esto?, tartamudeó. Y en menos de un segundo estaba toda la familia de los Gómez alrededor repitiendo a 23 voces lo mismo. Acá hagamos el segundo paréntesis, ustedes y yo en esta parte de la historia, para tratar de imaginar cómo es el desconcierto y la alegría multiplicada por 23. Son 23 bocas quedándose abiertas como túneles, 23 pares de ojos agrandándose hasta la frente para poder ver mejor, 23 nudos en las gargantas de la emoción. El señor Gómez se preguntó como 100 veces qué era lo que estaba viendo por la ventana, hasta que en una de esas decidió salir a la calle y averiguar. Fue entonces cuando lo vio. Era un tren. Lo que empezaba en la puerta de su casa y ocupaba todo el resto de la cuadra era un tren. Y fue verlo para comprender de qué se trataba. Cuando el señor Gómez comprendió que gracias a los vecinos podría ir al circo con los 23 integrantes de su familia, tuvo ganas de saltar y de salir corriendo a agradecerle el favor a cada uno, con besos, con abrazos, con apretones de mano y alguna lagrimita. ¿Por qué no? Claro que como la función empezaba temprano, el hombre no tuvo más remedio que dejar los agradecimientos para el otro día y mientras tanto volver a su casa para encarar los preparativos. Ya en casa, desde el primero hasta el último de los Gómez, se vistieron, se perfumaron como si fueran a una fiesta. No fue fácil, pero se organizaron. Las mujeres se pusieron vestidos, los varones pantalones recién planchados, se engominaron el pelo y todos los Gómez se pusieron un sombrerito, algunos a rayas, otros con flores, juntos y reconocibles en la multitud. Cuando la familia estuvo lista, cada uno tomó algún lugar en el tren. Florencia, por ejemplo, se instaló en el vagón triciclo de heladero, Horacio en el vagón carretilla, Marisa, Teresa y Estela en el vagón monopatín. Papá y mamá Gómez ocuparon los asientos del tractor. Lo pusieron en marcha como quien hace arrancar una locomotora y el viaje empezó. Increíble, por primera vez en la vida, la familia Gómez paseaba toda junta por la ciudad. Estaban tan contentos y hacían tanto alboroto que al verlos la gente los confundía con una comparsa de carnaval. Les tiraban papelitos, los aplaudían y les pedían autógrafos. Es más, cuadra tras cuadra, cientos de personas se sumaban a la caravana y sin saberlo se dirigían rumbo al circo, haciendo cada vez más largo el tren que transformaba a la familia. Cuando por fin llegaron al circo, la función acababa de empezar. Fue ahí, entonces, que tal como estaban, con tren y compañía, los Gómez se metieron en la carpa sin esperar al acomodador. La primera reacción del público fue «shh, shh, silencio», porque los Gómez hacían mucho alboroto. La segunda, pararse a ver bien lo que parecía el mejor número del espectáculo. La gente creía que eran parte del circo. Y la tercera, todo el público se puso a aplaudir. Fue tan aplaudida la entrada de los Gómez a la carpa que los dueños del circo pensaron seriamente en contratarlos para que actuaran con ellos. Y lo hubieran hecho los Gómez, seguro, de no haber sido por Sofía, que odia los escenarios casi tanto
como los ratones. El tren más largo del mundo. Silvia Schuher. Entre libros. Marisol Micenta, conocida como Isol, es una reconocida dibujante y autora de libros ilustrados argentina. También es cantante. Se desempeñó dentro del ámbito del pop y de la música clásica. Creció en el barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires, en una familia muy influenciada por el arte y los libros. La mamá de Isol canta música barroca y su papá es escritor y pintor. También tiene un hermano, Federico, que es músico. Hizo muchos trabajos de publicidad e ilustraciones para medios gráficos. También pasó por el Magisterio de Bellas Artes, hasta que después de muchos años se dedicó exclusivamente a ilustrar y escribir libros para niños. Unos libros preciosos que le merecieron uno de los mayores premios, el premio Alma, premio Astrid Lindgren Memoria Award, otorgado por el Consejo Nacional de Cultura de Suecia por toda su obra en el año 2013. También tuvo muchísimos otros premios. Nosotros, en el programa de hoy, podríamos recomendar 3 libros que son dedicados a la familia: El Globo, El Secreto de Familia, Cosas que Pasan, Aroma a Galletas, Piñatas y muchísimos, muchísimos más. Recomendamos a esta escritora e ilustradora que ya no es argentina, sino que es un poco de todos. Acá le hicimos algunas preguntas e Isol nos contó un poco de ella. Yo no pienso que hago libros para niños, sino que hay algo en la síntesis del cuento y en el placer que me da ilustrar también, en contar cuentos con imágenes, y después en los personajes de los niños, que todo eso a mí me sirve como vehículo para contar cosas que me interesan. Pero en general no es que estoy pensando en un lector que no sea yo, y me siento afín a una mirada quizás de niño, pero en un sentido como creativo. El niño mirando como extrañándose de las cosas, del mundo, preguntando por qué las cosas son así, no de otra manera. Y además como herramienta de creación está buenísimo, porque volvés a ver las cosas y volvés a preguntarte por ellas. Esas respuestas, cuando uno las despoja de todos los saberes que uno tiene, vuelven a ser quizás algo para maravillarse o para reírse, o de las propias convenciones o de las propias miserias. Volver a sorprenderse. Mi estilo tiene mucho que ver con la línea, como dibujos medio desenfadados en un lugar. Tiene algo del cómic en un sentido, el tema de la expresividad y de los personajes son bastante dinámicos. Yo trabajo también con el humor. En general lo absurdo me gusta mucho, son historias bastante simples, pero como con algún sesgo de mirarlas un poco de costado, como de un lugar que quizás no es el que uno siempre mira, ese tipo de historias, para descubrir algo nuevo, ¿no? Cuando sale un libro tratamos de alcanzarlo de alguna manera como si fuera un bautismo, mostrarlo en las ferias. A mí me gusta mucho hablar de las maneras de generar la historia. Y quizás podemos ponerlo así, como que le está por caer un botón, ¿sí? Y podemos poner que el auto lleve un paraguas. Es una escena muy
Y a mí me gusta eso, como ver que la parte visual también tiene en sí su posibilidad de argumento. O sea que a veces un color te puede llevar a una escena, a un recuerdo, a una imagen. No todo pasa por la palabra. Y a la vez, como podés jugar con la palabra y las formas, generando algo que está armado por esas dos cosas juntas, ¿no? Justamente lo que yo hago, ¿no? Cuando trabajo como ilustradora, trabajo con textos y con imágenes, generando algún roce ahí que queda más poético, que queda más sorprendente. Y lo que hacen los nenes siempre termina siendo muy gracioso, muy imaginativo, con muy pocos elementos. No sé si el arte tiene que emocionar. En principio, que te interese, que te conmueva, quizás es la palabra. Es como lo que, sí, más deseo, que otro le interese, le conmueva. Quizás lo que yo hago, como a mí me conmueven cosas que me gustan. El criterio es que a mí me conmueva, en principio. Y ahí esa es una buena señal para mí cuando digo esto. Tiene algo que no sé bien para dónde va, pero que no puedo dejar de hacerlo, me parece interesante. Yo quiero trabajar con algo que plásticamente sea interesante, pero quiero contar una historia. Está relacionado con el texto. Y me parece ese el desafío también, poder contar algo y lo más divertido para mí. Bueno, en mi historia y en mi familia el tema de las artes, o sea, el canto, la música y el dibujo siempre estuvo todo muy cercano. A lo mejor las cosas igual pasaban. De chicos siempre con mi hermano jugábamos y hacíamos música. Después estuve con otra gente. La luna se equivocó. Y ahora estuve con mi hermano en la banda Cima y con otros dos músicos. Es algo más social para mí el tema del canto, porque además estás con el cuerpo. Cuando yo estoy dando un concierto es ese momento, y ese momento de la brujería, ¿no? Como que los tenés que atrapar ahí. Y yo siento ese poder y me encanta. Hay cierto clima que se mantiene, de narración o esto de buscar cierta síntesis en los textos de las canciones y en los de los libros. Esta es la técnica que usé en Abecedario a mano, mi último libro, y lo bueno es que cuando trabajo con los papeles surgen cosas diferentes porque el mismo papel te lleva un poco a otro tipo de imágenes que tal vez si no se te ocurren. Es para gente que le gusta probar mucho antes de decidir, como a mí. Todo el tiempo estamos eligiendo y creando cosas. Yo no respeto mucho los márgenes. Esa facultad me parece algo un poco como súper poderoso, la facultad de creación. Después cada uno encuentra herramientas. Yo pude hacer de la creación de historias y dibujos así mi trabajo. Yo estoy en contra de esta cosa de como que para crear hay que estar en un limbo, que no sé qué. Uno todo el tiempo está creando hasta su propia realidad, en su cabeza, pero no es muy consciente de eso. Lo peor es que te la creen otros, así que mejor crearla uno, ¿no? Como ya dijimos, hay muchos tipos de familia. Y esta historia de Graciela Montes habla de una familia, los de la Soga, que era una familia muy pero muy unida, bueno, por lo menos muy atada. Juan de la Soga y María de la Soga se habían atado un día de primavera con una soguita blanca, larga, flexible, elástica y resistente. Y desde ese día no se habían vuelto a separar, pero bueno, mejor escuchamos este cuento, Los de la Soga, de Graciela Montes.
La familia de la soga era muy unida. Bueno, por lo menos muy atada. Juan de la Soga y María de la Soga se habían atado un día de primavera con una soguita blanca, larga, flexible, elástica y resistente. Y desde ese día no se habían vuelto a separar. Lo mismo había pasado con Juancho y con Marita, los hijos de Juan y María. En cuanto nacieron, los ataron, con toda suavidad, pero con nudos. No es tan difícil de entender si uno lo piensa. Marita, por ejemplo, estaba atada a su mamá, a su papá y a su hermano, en total 3 soguitas blancas anudadas a la cintura. Y lo mismo pasaba con Juancho y con Juan y con María. Claro que no era fácil acomodar tanta soga, porque había peligro de galletas, de sacudidas, de tropezones, pero con el tiempo se habían ido acostumbrando a moverse siempre con prudencia y a no alejarse nunca demasiado. Por ejemplo, cuando se sentaban a la mesa era más o menos así, uno al lado del otro, con las soguitas blancas bien atadas. Y cuando se acostaban a dormir y cuando salían a pasear los domingos por la mañana. Los de la soga eran expertos en ataduras. La soga con que se ataban no era una soga así nomás, de morondanga, era una espléndida soga, elástica y extensible a la vez. Así que cuando Juancho y Marita iban a la escuela, que quedaba a la vuelta, María podía quedarse en su casa haciendo la comida, casi como si tal cosa, salvo que la cintura le molestaba un poco, porque la soguita estaba tensa y, claro, tiraba. Lo mismo pasaba cuando Juan iba al taller, que por suerte quedaba al lado. A la hora de la leche no era raro ver a María, a Marita y a Juancho mirando la televisión mientras 3 sogas los tironeaban un poco hacia la calle porque el papá todavía no había vuelto. De un modo o de otro, los de la soga se las arreglaban para estar atados. Aunque claro, había cosas que no podían hacer. Por ejemplo, Juancho nunca había podido salir a dar una vuelta a la manzana con sus patines. Y eso era bastante grave porque Juancho tenía un par de patines preciosos con rueditas amarillas guardados desde hacía muchos años. Pero ¿qué soga podía aguantar una vuelta a la manzana con 2 patines? A María, por ejemplo, le hubiese gustado ir a visitar a su amiga Encarnación, la de Barracas, pero ¡qué esperanza! No se había inventado todavía una soga tan resistente. Eso a María le daba un poco de pena, porque era lindo charlar con Encarnación de tantas cosas que la unían de la infancia. Y Juan también. A Juan le hubiera encantado ir a la cancha a cantar a lo loco un gol de Ferro, pero no podía. La soga no daba para tanto. Y eso a Juan, muy en secreto, pero muy en secreto, y le daba un poco de rabia. Y Marita, para no ser menos, también tenía sus ganas de pasear solita hasta el kiosco. Bueno, sola no, ahí estaban las sogas, las 3 soguitas blancas, flexibles y resistentes. Y bueno, así pasaba el tiempo siempre, por años, muchos años. Cuando una soga se ponía vieja, deshilachada y roñosa, la cambiaban por otra nueva, blanca y flamante. Los de la soga ya habían gastado fortunas, 15 rollos de soga de la buena, y habrían gastado muchísimos rollos más de no haber sido por la tijera brillante. Bueno, en realidad la tijera brillante siempre había estado allí, en el costurero, hundida entre botones y carreteles. Pero nunca antes había brillado tanto como esa tarde. En una de esas, porque era una tarde de sol brillante como una tijera, o porque cantaban los pájaros, o porque habían florecido los lapachos, o vaya a saber por qué. La cosa es que los de la soga estaban como siempre atados. María cosió un pantalón gris y aburridísimo. Marita miraba como María cosía. Juancho miraba como miraba Marita a María, que cosía. Juan miraba a Juancho mirar a Marita, que miraba a María, que cosía. Y la tijera empezó a brillar y a brillar. Cada tanto María la agarraba y tras, tras,
cortaba la tela y mientras cosía, miraba las soguitas enruladas en montoncitos blancos sobre el piso. En realidad María nunca había pensado mucho en las sogas. Ahora, de repente, no sé por qué, las miraba mejor, las miraba fijo y se daba cuenta de que les tenía un poquitito de rabia. Entonces sucedió, por fin, lo que tenía que suceder de una vez por todas. María agarró la tijera y ¡tras! ¡Tras! No cortó el pantalón gris, cortó la soga. Una soga cualquiera, la que tenía más cerca. Y después otra soga. La tercera y la cuarta las cortó Juan. Y Marita y Juancho cortaron una cada uno. Las soguitas cortadas se cayeron al piso y se quedaron quietas. Ay, pobrecitos los de la soga, no estaban acostumbrados a vivir desatados. Al principio se asustaron muchísimo y casi salen corriendo a comprar otro rollo. Pero después Juan dijo en voz baja: Casi que me iría a la cancha de Ferro porque hoy juega con River. Y María dijo en voz alta: Casi que me iría a visitar Encarnación, la de Barracas. Y Juancho corrió a buscar los patines de las ruedas amarillas que tenía guardado en el placar desde hacía no sé cuántos años. Y Marita dijo chau y se fue al kiosco del andén a elegirse 2 revistas. Esta vez los 4 de la soga pasaron 4 tardes, todas distintas. Se volvieron a encontrar a la nochecita. Estaban muy cansados porque no era fácil andar solos y para cualquier lado mucho menos. Juan y María se abrazaron muy fuerte y se contaron cosas. Juancho contó, mientras se desataba los patines, que en el barrio tenía un amigo que no se llamaba Juan, sino Bartolo. Marita contó que junto al kiosco del andén siempre había campanillas azules y geranios rojos. De la soga no se habló nunca más. ¿Para qué iba a hablar de sogas una gente tan, pero tan unida? La familia de la soga, Graciela Montes. Estás escuchando Entre Libros. Para los que ya conocen a Lucas, bueno, y para los que no lo conocen también, les cuento que hace poco a Lucas le nació un hermano. Sí, un hermano. El que hasta hace poco estaba en la panza de la mamá, bueno, salió de la panza de la mamá. El hermano de Lucas se llama Simón y no habla, no come, toma la teta todo el día, no juega, no usa zapatos, se la pasa durmiendo. No tiene un solo pelo en la cabeza y por si esto fuera poco, como dice Lucas, se hace pis y caca encima. Desde que nació Simón, la vida de Lucas cambió muchísimo. Bueno, cambió un poco tirando a bastante. Bueno, bastante tirando a un montón. Primero porque dejó de ser el único niño de la casa. Segundo, porque de golpe y porrazo se convirtió en el mayor, que no es lo mismo que ser un mayor. Y tercero, porque le empezaron a dar más seguido que nunca los terribles ataques de se me perdió. Para los que no saben mucho de medicina, bueno, habrá alguno que está escuchando que quizás sí, les cuento que el se me perdió no es una enfermedad, sino un ataque. Eso, un ataque que empieza cuando a uno se le pierde algo, sigue cuando uno no encuentra lo que busca y termina cuando aparece lo que se había perdido o ya nadie se acuerda de lo que una vez perdió. O se pierde otra cosa en el camino. En el caso de Lucas, ya antes de que naciera su hermano Simón, perder algunas cosas era algo normal. Por ejemplo, los cordones de las zapatillas o, por ejemplo, las mismas zapatillas. Cada tanto le desaparecía una.
Él la buscaba por todas partes, nada por aquí, nada por allá, y en el momento menos esperado, la muy fugitiva zapatilla asomaba la trompa por abajo de la cortina. O alguien, a que no adivinan quién, la rescataba del fondo de una pila de papeles que Lucas coleccionaba en un rincón de la pieza. Desde que nació Simón, el hermano, sin embargo, los ataques de se me perdió se volvieron para Lucas un verdadero problema. Un problema molesto, más bien un problema gordo, pelado y de todos los días. Casi un problemón. Las cosas se le empezaron a perder a Lucas como por arte de magia y ante sus mismísimos y propios ojos. La primera gran catástrofe fue la desaparición de Griselda. Griselda era la tortuga de Lucas. Lucas la llevó en una caja a la escuela para mostrársela a los compañeros. Los amigos jugaron toda la mañana con ella, toda la mañana. Hasta en los recreos la sacaban a pasear. Pero al tocar el último timbre, en el momento de preparar los útiles para salir, la tortuga desapareció. Se borró del mapa. En la caja no la encontraron, en el aula tampoco, y en el patio ni que hablar. La noticia se desparramó por toda la escuela, como si alguien la hubiera llevado al galope. A la noticia, no a la tortuga. Y mientras, Lucas lloraba como un marrano y llenaba de mocos el delantal de la maestra que trataba de consolarlo. Desde la directora hasta el portero del edificio vecino, no quedó una sola persona de los alrededores sin buscar a la tortuga de Lucas. Nada y más nada. Solo cuando, además de la tortuga, también se había perdido las esperanzas, sucedió el milagro. Griselda, la tortuga, hizo un movimiento raro adentro de la mochila de Lucas. Y encontrarla fue cuestión de 2 segundos. ¡Acá está! ¡Acá está!, gritó Lucas recontento y metiendo la mano entre los cuadernos, sacó, casi con un hipo nervioso y con cara de triunfo, a la tortuga más buscada del siglo. El segundo desastre de esos días fue haber perdido una almohada, la de la cama más chica. Era de noche, como casi todas las noches. El papá acompañó a Lucas a la pieza para contarle un cuento antes de dormir. Justo en el momento que iba a empezar con la historia, cuando ¡glup!, descubrió que la cosa cuadrada y blandita donde Lucas apoyaba su hermosa cabecita no estaba en su lugar, ni siquiera en el extremo de los pies. Nada por aquí, nada por allá, hasta que de pronto un grito espantoso resonó en toda la casa, justo en el momento en que la mamá de Lucas casualmente fue a levantar a Simón. Justo en el momento en que la mamá de Lucas le estaba dando la teta a Simón. Y en el Moisés, oh casualidad, encontró a su bebé tapado, casi hasta la nariz, con la almohada que Lucas había perdido y que nadie podía encontrar. El peor de todo, sin embargo, el peor de los ataques de se me perdió más largo y profundo que tuvo Lucas, fue el que le dio una semana más tarde. Mejor dicho, 7 días, 4 horas y 13 minutos después que naciera su hermano. Cuando lo llevaron a la casa de la abuela y en vez de decirle como siempre, «Hola, abuela, ¿qué tal?», le dijo, «Hola, abuela, ¿qué tú?» ¿Qué? ¿Qué?, preguntó la abuela. «¿Qué decís?» «Que, hola, abuela, ¿cómo te va?», repitió más despacio como para darse cuenta de lo que le estaba pasando. Había perdido una letra. Sí, se le había perdido la A de Lucas, la A de abuela, la A de hola, la A de la y la A de tantas, pero tantísimas palabras más.
Buel, gritó desesperado. Se me perdió una letra. ¿Qué? Preguntó la abuela. ¿Qué decís? Pero antes de que Lucas le pudiera responder, lo agarró suavecito de la mano y lo invitó a dar un paseo bajo el sol. Vamos a la plaza, le propuso. Bueno, dijo Lucas, triste, y se quedó pensando que si no aparecía su A, ya nunca podría pronunciar palabras tan lindas como ganas, plaza, mamá, tobogán, papá, amor. ¿Por qué no subís a la hamaca?, le dijo su abuela, tan solo por preguntar. Bueno, pero Lucas contestó por contestar, y es que si no aparecía su A perdida, ya nunca podría pronunciar la palabra hamaca, ni arena, ni balde, ni pala, ni nada, de nada, de nada, de nada. Esto es horrible, pensó Lucas. Horroroso, horroroso, repitió. Y ahí nomás se le ocurrió una idea para disimular. Abuelo, 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 gritó, que quiero tomar un helado, abuelo. El abuelo está trabajando, mi amor, dijo la abuela. El abuelo no, abuelo, que tengo hambre, que quiero uno golosino, insistió al borde de la desesperación. Chocolate, ¿entendés? Ay, este chico está cada día peor de raro, dijo la abuela. ¿Qué será?, le comentó a la señora de al lado. Y mientras se rascaba la cabeza, la abuela pensó qué podía hacer con la rareza de Lucas desde que había nacido el hermano. Lucas se fue al arenero y se puso a llorar. Primero lloró bajito, como llora los que recién empiezan. Después lloró un poco más, como el que ya está llorando. En serio, al fin se largó con toda el alma y ante los ojos de la abuela y de la plaza en pleno, Lucas abrió la bocota de una punta hasta la otra de su cara y chilló el pobre con todas sus fuerzas. Volvió a chillar. Chilló de nuevo y a punto de soltar otro llanto. ¡Acá está! ¡La encontré!, dijo Lucas. Abrió los brazos como quien va a recibir un aplauso del público y sin que nada ni nadie pudiera entender qué verduras había pasado, fue corriendo al encuentro de su abuela. La rodeó con los brazos, le apoyó los rulos de su cabeza sobre la panza y así se quedó un buen rato, secándose las lágrimas, pensando que había cosas mucho peores, pero mucho peores, que tener un hermanito tan pelado, sin dientes y que esté todo el día con su mamá como el suyo. Este cuento es de Silvia Schuher, una escritora argentina que escribe cuentos preciosísimos, muchos alrededor de la familia. Se llama A Lucas se le perdió la A. Se pisan, se codean.
Y vamos a ver si un poco este mundo loco puede cambiar. Y en medio del tole tole llega una brisa de bienestar. Ya resuenan los tambores llamando a todos para bailar. Y en medio del tole tole vamos cantando una vez más. Empecemos por nosotros, empecemos por acá. Y vamos a ver si un poco este mundo loco puede cambiar. Y en medio del tole tole llega una brisa de bienestar. Empecemos por nosotros, empecemos por acá. Y vamos a ver si un poco este mundo loco puede cambiar. Y vamos a ver si un poco este mundo loco puede cambiar. Y vamos llegando al final, después de escuchar esta hermosa canción de Carlos Gianni y Hugo Midón, El Tole Tole, que también pertenece a la obra La Familia Fernández, actuada por niños y niñas acá en Buenos Aires, Argentina. El tole tole acá en Argentina es como una metáfora de lo que significa vivir con otros, ya sea en la familia, ya sea en el barrio. Por suerte la sociedad es cada vez más diversa y el modelo de familia tradicional ya no es el único modelo que encontramos. Como dijimos al principio, familias hay muchas y muy diversas. De hecho, no hay dos exactamente iguales. Lo que sí tienen o anhelamos que todas deban tener es el amor. Me parece importante entonces que independientemente del tipo de familia que tengamos, mostremos a niños y niñas la diversidad familiar que nos rodea, para enseñarles que no hay una familia estándar o entre comillas normal, sino muchos modos válidos de relacionarnos y de amarnos. Si bien desde niños vemos con naturalidad todo tipo de estructuras familiares, promovemos también la tolerancia y la convivencia, asegurando así la libertad de todos. Y qué mejor que hacerlo a través de ese camino que es la literatura, que nos muestra otros universos, no para dogmatizarnos, no para trabajar valores, sino para crear nuevas ficciones, nuevas formas de estar en el mundo. Por eso vamos a ir cerrando este programa antes de la canción final, que realmente María Elena Walsh pensó en la familia, pero ¿cómo sería una familia de polillas? Pero antes de llegar al final, vamos a dedicar unos minutos a recomendaciones de autores como Anthony Brown, que tienen un libro que se llama Voces en el Bosque, Mi mamá y mi papá, mi mamá uno y mi papá por el otro lado. Y también, bueno, hay miles de autores, como dije, Isol, El Globo y Secretos de Familia es uno de las dos producciones en torno al humor y sobre todo a las mamás que me parecen más acabados literariamente, ¿no? Federico y sus familias de Emilia Hernández y Gómez, editorial Nube 8, Familiarium de Mar Cerdá, editorial Coma Negra, Family de Emma Wolf, que está hecho con muchísimo humor, Mi familia es especial de Ana Rayo y Mónica Armiño de editorial El Pirata, uno de los libros que a mí me han parecido también bellísimos, Cada familia a su aire de Beatrice Boutinot de editorial Hotel Papel,
Y bueno, muchísimos más, pero también no quería dejar de recomendar este libro que se llama Con tango son tres, de Justin Richardson, Peter Parnell y Henry Cole, de editorial Calandraca. Y muchísimo más. Por suerte tenemos escritores y escritoras que cada vez escriben mejor, ilustradores que nos hacen ingresar a un universo de arte maravilloso. Así es que bueno, pasamos a nuestra última canción y muy felices les decimos hasta el próximo programa. La polilla come lana de la noche a la mañana. Muerde, come, muerde, lana roja, lana. Te invitamos a interactuar con Entre Libros al chat de WhatsApp 304-605-6253. Entre Libros, el podcast de literatura de la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla y la Fundación Círculo Abierto.